soy la única que tiene tantos problemas con su pelo, porque es que siempre he tenido antenas de toda la vida, pero es que lo de esta cuarentena es que no hay Dios que los deje en su sitio. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un vídeo más, espero que estéis bien, espero que la cuarentena haya sido un tiempo de reflexión, lo hayáis aprovechado y lo hayáis visto así del modo positivo. Y no sé por qué hablo en pasado, porque en verdad todavía seguimos, Madrid sigue en fase 0, así que pues eso, que aquí seguimos, básicamente. Pero bueno, yo la verdad que la cuarentena ha sido una cuarentena reflexiva, he tenido mis días on, mis días off, pues como todo el mundo, como todo hijo de vecino debe haber tenido esta cuarentena, pero sí que es verdad que he reflexionado mucho, he pensado mucho y he probado lo que no está escrito, de mi armario, de muestras, de tal, porrón de cosas. ¿Y qué he hecho también? Pues me he dedicado al layering, a las capas, a mezclar, a cocinar, a hacer nuevas recetas de perfumes. Así que básicamente hoy os voy a contar qué cosas han ido saliendo, las que han salido, pues oye, que merece la pena mencionaros y pues contaros, básicamente. Ya hace tiempo os hice un vídeo hablando de lo que es el layering, de lo que es poner en capas, mezclar los perfumes. Si no lo habéis visto, la introducción de ese vídeo define muy bien porque esto es el canal de los locuelos. En fin, me lo pasé muy bien grabándolo y si no lo habéis visto no sé a qué estáis esperando, o sea, os lo dejo por aquí y luego así lo veis. Es más técnico que lo que voy a decir hoy, hoy voy a hablar más de ejemplos. Pero bueno, en aquel vídeo ya os explicaba cómo se hace, lo que yo pongo, tal cual. Pero os hago un resumen, nada, súper pequeñito antes de pasar a las recetas. ¿Y qué es el layering? Las capas, ¿qué se dice? Bueno, pues mezclar un perfume. Simple como eso. ¿Y por qué se hace? Bueno, pues por un lado, porque queremos mezclar el aroma, queremos mezclar las notas, queremos algo diferente, o queremos potenciar esas mismas notas o el rendimiento de esa fragancia. Son como los dos objetivos principales por los que podemos hacer. Lógicamente, cuando queremos mezclar aromas, cuanto más sencillas sean las fragancias, más facilidades hay de que la mezcla quede bien. Mientras que si elegimos fragancias más complejas, más notas, hay que poner de acuerdo a muchas más notas y es más complicado que casen, pero si son unas fragancias sencillitas, son unas fragancias así más lineales, la cosa es mucho más fácil. Así que, dichas estas pinceladillas así sobre el layering, voy a empezar hablando de pues las recetas, lo que he estado mezclando estos días, básicamente. Bueno, voy a empezar por uno y es que Amor Leu de Cacharel. Este está descatalogado, pero básicamente huele a Coca-Cola, o sea, ya solo con eso seguramente os estáis haciendo aquí la imagen mental de la Coca-Cola y sabéis perfectamente a qué huele, así. Rápido, sencillo y para toda la familia. Este perfume huele a Coca-Cola. Coca-Cola que también tiene alguna notita de pomelo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues yo soy fan de la Coca-Cola. Me encanta la Coca-Cola y el subidón que me pega. Y sí, a mí se me nota mucho cuando me he tomado una Coca-Cola. Y si ya de normal hablo rápido, pues imaginaos con una Coca-Cola encima. Mi chu se parte. O sea, en fin, pobrecito mío. Hace 2 meses que no le veo. 2 meses, señores. Estoy que me subo por las paredes. Esto no puede ser. Pero mejor seguir así. O sea, hay que ser razonable y vamos a hacer las cosas bien. Así que bueno, volviendo al tema de los perfumes. ¿Qué pasa con la Coca-Cola? Pues la Coca-Cola tiene que estar en botella de cristal fresquita, con sus hielitos y su rajita de limón, porque ya con eso sabe diferente. Entonces, a mí esta fragancia sí me gusta, huele a Coca-Cola, lógicamente, pero se queda demasiado en Coca-Cola cola. Así, como sin fuerza. Le faltaba limón, le faltaba chispa, le faltaban las burbujitas. Una Coca-Cola sin burbujitas no es una Coca-Cola. Pues bien, ¿con qué le he mezclado? Pues con el Blue Drops de Halloween. Últimamente os estoy hablando mucho de esta fragancia. Es que llega la temporada en que empiezo a usarla mucho más. Y como esto es un cítrico, pues nada, ya tengo aquí mi Coca-Cola con limón. Así, simplemente esto es un ejemplo de mezcla de aromas que las dos juntas me gustan mucho más. La estela de ambas, la duración de ambas es bastante moderada, o sea, las dos son ahí, entonces no voy a conseguir ni proyectar más ni que dure más, simplemente es la mezcla de aromas. Continuamos con nuestras recetas de cuarentena y esta vez ya una ya más veraniega. Ya con esto de que las temperaturas han empezado a subir, ya se ha venido a la primera línea del armario y es el Terracotta Le Parfum. Ese es el nombre, porque es un eau de toilette, ¿vale? O sea, es que es como que el nombre ya nos engaña. Además te lo pone aquí, Terracotta Le Parfum.
fab. Y tú le das la vuelta y dices, anda, pues es uno de toilette. En fin. Pero bueno, ¿qué pasa con este perfume? Este perfume es un perfume tipo playero, pero no playero protección solar, sino que esto es un paseo por el paseo marítimo ya por la noche, cuando una va monísima de la muerte, con sus mofletillos así un poquito más rojos, su vestidito y sus sandalias. Para mí eso es terracota. En ese sentido sería como Intensiare de Montal, ¿vale? Es ese rollo ya playero elegante de yo no tengo arena en los pies. Básicamente eso. ¿Qué me pasa con este perfume? Bueno, este perfume lleva tiare y lleva jazmín, pero lleva un jazmín muy potente. ¿Y qué pasa con los jazmines tan potentes? Pues que a veces el jazmín como que se me queda un poco en la nariz. Y la verdad que esto lo he hablado con más gente y no soy la única que le pasa, que el jazmín hay veces que cuando está tan subido, es como, por favor, Rosalía, bájale. Bueno, pues ¿qué he hecho? Meterle cremosidad y decirle a ese jazmín que baje un poquito, baje un poquito. ¿Y qué he hecho? Pues lo he combinado con el Eau des Missions de Le Couvent de Minims. Os hablé de ella el otro día, sí, en la semana pasada. O sea, si no habéis visto ese vídeo, por favor, estoy muy orgullosa de ese vídeo porque pude tener en orden mis ideas. Me ha cambiado bastante la forma de pensar. Y sobre el sonido no lo entiendo, porque hay en unos dispositivos que se oye perfecto, tan solo hay en uno que en mi casa se oye como más bajito. No lo entiendo. Pero bueno, lo siento los que lo habéis escuchado así bajito. Jo, me da mucha cosa, pero es que no he podido modificarlo, lo he estado mirando y tal, pero nada, me da imposible. Si no sabéis de lo que estoy hablando, os lo dejo aquí linkeado, porque es un espíritu de maricondo, básicamente. Y bueno, volviendo a los perros... Ay. Esto ya me ha pasado grabando otra vez. Acabo de tener como un déjà vu. No me acuerdo en qué vídeo fue, pero también me pasó. Canal del nervio cubital, no hueso de la risa. Vamos a ser serios. Pues es que tengo hasta el meñique dormido. Madre mía de mi vida. ¿Y qué pasa cuando mezclo ambos? Pues bien, que este perfume que tiene una parte floral tan alta, tan alta, tan alta y las notas de coco y vanilla quedan como muy abajo, cuando le pongo este, queda ya todo un poquito más cremoso, un poquito más equilibrado y ese picorcillo del jazmín se queda más rebajado, se queda más suave, aunque por supuesto no pierde su identidad en absoluto, sigue siendo el protagonista. Tan solo le cambio más que nada los matices, entonces al final acaba siendo una mezcla que me gusta más que la fragancia por sí sola. O sea, ha sido un descubrimiento muy chulo este y oye, pues aquí estamos para compartir esas buenas notas. Y continuamos con una fragancia que el problema que tiene es que el rendimiento es nefasto. Como veis, cada una pues es por una cosa. Una es por añadirles unas notas, por rebajarle otras, tal. O sea, para que veáis que el mundo del layering, lo que viene siendo mezclar, no tiene unas normas estrictas y básicamente es que podéis mezclar lo que os dé la realísima gana mientras el resultado os guste. Ya está. Esa es la única regla. Punto. O ese es el único objetivo. Bueno, ¿y de qué perfume hablo? Pues hablo de Rivel de Rihanna. ¿Qué pasa con este perfume? Huele súper bien. Es una mezcla de licor de fresa con chocolate. O sea, es un perfume súper alicorado. No, creo que no lleva esa nota de licor, pero os prometo que esto huele a licor de fresas con chocolate. Una cosa un poco rara, ¿no? O sea, un dulce, algo de licor, chocolate oscuro, chocolate negro, pero me gusta. Me gustan bastante los perfumes así con los toques alicorados. He de decir que me mola ese estilo de perfumes, siempre y cuando no vayan al rollo borrachín, al rollo de dónde vienes. No, eso no, por favor. Entonces, ¿qué le pasa? Bueno, esta es la versión reformulada, es la que tiene solo un arito, que por cierto, en cámara igual lo veis bonito, pero en persona, o sea, es que esto es cutre, o sea, es un plasticorro ahí, súper cutre. Sé que se reformuló, que la gente la ponía como que era un bombazo de duración, de estela, de todo, de estos low cost que merece muchísimo la pena. No puedo juzgar el antiguo, me encantaría tener el antiguo porque este aroma sí que me gusta, pero lo que yo tengo ahora mismo en las manos, esto es una versión aguachirri del Rivel de la que la gente habla. Esto dura unas 4 horas en la piel con una estela muy suave, entonces pues mucho monstruo no es. ¿Qué quiero? Meterle caña, que dure un poquito más y a ver qué pasa. Y lo que he hecho
no tengo nada que le pueda poner de capas así más licorosas o le pueda poner de capas así más de fresa y tal. Entonces le he metido chocolate con el Chocomousse de All Rehab. De este os he hablado, bueno, de este os hice reseña incluso, pero es que es un perfume que me encanta en capas. O sea, con Good que lo pongo, con tal. Este es un perfume del que tiro mucho y es que el tamaño... Lo he dicho muchas veces, pero es que si vais a por él, este es el tamaño de 3 mililitros, me parece, 3 mililitros. Y cunde un montón. Y mira que hago kilómetros con él, ¿eh? O sea, esto es un raca, pero que bien. Entonces merece mucho la pena. Son 3 euros, una cosa así, aprox. Y cuando lo mezclo, ¡boom! Sube la dulzura. Eso es algo que me gustaría que no fuera así. Me gustaría que se quedara en chocolate negro, pero las cosas son las que hay. No tengo chocolate negro con el que mezclar en el armario, pero aumenta muchísimo la duración porque este es un perfume de larga duración. Entonces, con la mezcla pues perdura todavía un poquito más ese aroma de Rivel y ese aroma que me encantaría probar. Si conocéis las versiones originales, las versiones antiguas, me parece que eran las que tenían 2 aritos, no sé si eran de tela o eran de este plástico romano, no sé. Contadme en comentarios porque igual me pongo a buscar algún antiguo o algo porque interesan bastante. Y la última receta que os voy a contar es una receta que se me ocurrió grabando el vídeo de la semana pasada. Sí, el vídeo de la semana pasada. Y fue un desayuno. Básicamente mezclar un desayuno. Duelo de Montals, básicamente. Por un lado Sweet Vanilla y por otro lado Ristretto Intense Café. Ya os dije en ese vídeo, os hice así como un spoiler que madre mía de mi vida. ¿Y a qué huele esto en combinación? Huele a desayuno. Huele a café negro, pero negro, con la parte dulce de los bollitos que te estás tomando y las rosas de fondo. O sea, esto es una maravilla. Me ha encantado la mezcla de los dos porque acaba siendo otro tercer perfume, otro totalmente distinto. A ver, totalmente distinto. A ver, vamos a ver. Que cuadra genial, básicamente. Los dos perfumes tampoco que sean muy complicados en notas, entonces tampoco es muy difícil cuadrarlas. El Ristretto también lleva algo de vainilla en el fondo, entonces es como potenciarle todavía un poquito más. Chiflada. Queda menos dulce, o sea, la mezcla sería como en el medio de los dos, ¿no? Ristretto tiene un café muy potente, que luego va seguido de la rosa. La mezcla de los dos acaba siendo el café con los bollitos, o sea, un desayuno de estos de que se te cae la baba. Y el Sweet Vanilla ya es para golosos, hipergolosos que quieran calorías en su vida, básicamente. Así que nada, después de este vídeo un poco arguiñano, me encanta ese hombre, me encanta la cocina de todas maneras. Pues nada, contadme, ¿habéis hecho mezclas estas navidades? Iba a decir, este periodo de cuarentena, ¿hacéis mezclas de forma normal, tal? No sé, contadme vuestras propias recetas en comentarios y nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!